¿Estás buscando la única manera saludable y definitiva para siempre de revertir la diabetes tipo 2 bajando la glucosa a niveles normales por debajo de 100 en ayunas, dejando de necesitar todos los medicamentos? En este vídeo te voy a explicar no solo la saludable, sino qué formas hay a día de hoy disponibles para revertir la diabetes tipo 2 y la prediabetes, que la prediabetes se revierte de forma más rápida y sencilla que la diabetes tipo 2. Pues vamos a ver cuáles qué opciones hay, qué opciones tienen las personas, cuáles te recomiendo, cuáles tienen su cara B y cómo gestionarlo a partir de ahora. Soy Enol Sierra, experto en diabetes, y en este vídeo estoy súper emocionado porque estoy viendo las miles de personas que nos contactan a diario porque quieren cambiar su situación, quieren mejorar su situación de forma definitiva. Y la verdad que a mí eso me llena el corazón, porque cuando yo empecé en esto, hace más de 10 años, con el máster universitario, con toda la parte que hicimos de especialización en diabetes, pues yo me acuerdo que muchos amigos, conocidos, médicos me decían: Enol, olvídate, pero de verdad, o sea, olvídate de esto, ¿no? Tú no te puedes dedicar exclusivamente a la diabetes, porque la gente con diabetes no se quiere cuidar. Hoy en día, pues solo aquí en YouTube tenemos una comunidad de más de 100.000 personas con diabetes deseando no solo que quieren cuidarse, sino que además lo demuestran con sus actos, viendo los vídeos y implementando todas las estrategias. Así que si eres una de esas personas, gracias de corazón, y si no, coño, suscríbete ahí abajo que no te cuesta nada. Vamos a ello. Primera forma de revertir la diabetes que no te recomiendo para nada, pero esto es un consejo mío, ¿eh? Tú luego haz lo que quieras, que ya eres mayor y ya has madurado como las naranjas que tengo yo ahí en el árbol. Pues la realidad de esto es, la primera terapia, la primera que se empezó a hacer y la primera que se descubrió, por la que salieron las noticias por todos los sitios, es la cirugía bariátrica. ¿Cómo es esta estrategia? Pues es a través de una cirugía en el estómago, que te hacen una reducción de estómago, y entonces lo que haces es reduces masivamente la ingesta de alimentos. No tienes hambre, no puedes comer de nada. Vas como un amigo, el amigo de mi mujer, que bueno, mi mujer antes trabajaba pues en una empresa multinacional, y hasta que se dio cuenta que su pasión era ser enfermera y se puso a estudiar enfermería y ahora está ahí trabajando de enfermera. Pero me acuerdo un hombre que se había hecho una operación de estómago, que había bajado 20 kilos, y todo el mundo le decía: uy, qué bien estás, qué guapo te has quedado, y él era más infeliz que cuando tenía exceso de peso. Me acuerdo en una boda que se sentó. Te estoy compartiendo esto porque es un efecto secundario que puede pasar y que es importante, no creas que no tiene importancia. Entonces, en la boda se puso a comer y estaba todo el mundo ahí comiendo, hartándose, dándose el festín, ¿no? Diciendo: hoy me lo merezco, ¿no? Como cuando lo dices tú los viernes por la noche. Pues igual. ¿Y qué es lo que pasa? Que este hombre era súper infeliz en esos momentos porque no tenía capacidad de comer nada. Comía un plato así y ya está. Se le acabó la boda en 15 minutos. Todos los demás ahí zampando y bebiendo y la de Dios. Y él se quedó ahí con su crema de bogavante y poco más le entraba. Entonces, al final, estas terapias lo que hacen es reducir tu capacidad de comer mucho. Y esto, al final, consigue el objetivo primario a corto plazo, que es una bajada drástica y muy rápida de peso, y eso en algunos casos, en la mayoría de casos que tienen exceso de peso y que tienen una diabetes por sobrepeso, consigue pues unas altas tasas de remisión. Pero vale, una alta tasa de remisión a los 2 meses, al mes, a los 3 meses. Pero ¿qué pasa dentro de un año? ¿Qué pasa dentro de 4 años? ¿Qué pasa dentro de 10 años? El problema de esas operaciones es que no te enseñan a comer. Tú sigues comiendo igual de mal, pero menos. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Pues normalmente este tipo de cirugías conlleva una suplementación de por vida de pastillas, de multivitamínicos, etcétera, porque como vas a comer poco, vas a tener deficiencias nutricionales. Además, vas a tener peor absorción de nutrientes en el estómago. Luego, además, esta bajada acusiva de peso, lo que suele venir vinculado es una gran pérdida de masa muscular. Y eso genera pues un cóctel molotov para tener un gran efecto rebote en el futuro. Normalmente cualquier intervención que te haga perder de peso muy rápido y con poco esfuerzo, y además sin entrenar la fuerza por el proceso, es absolutamente catastrófica, porque al final, ¿para qué te sirve perder peso si luego te van a doler las articulaciones? No vas a poder moverte bien, poco a poco vas a tener los huesos más débiles, los músculos más débiles, llega un momento que casi tienes más dolores. Luego también hay el riesgo de hipoglucemia reactiva,
si no sabes lo que es, pónmelo aquí en un comentario si te apetece que haga un vídeo más extenso hablando de la hipoglucemia reactiva, que son esas hipoglucemias súper drásticas y peligrosas que te dan después de las comidas, sin tú hacer que ver. ¿Eso por qué ocurre? Principalmente porque tú tienes un volumen corporal y de un día para otro, en 15 días o en un mes que te haces la operación, bajas mucho de peso, tu páncreas no es consciente y envía la insulina en base a tu peso anterior. Y eso pues hace que puedas tener bajadas de glucosa muy drásticas. No es en todos los casos, pero hay una gran cantidad de casos. Y luego eso, la pérdida muscular, etcétera, etcétera, y el efecto de recuperar el peso en el futuro. Tú tienes que entender que si tú no pierdes peso, o si tú has acumulado, mejor dicho, grasa durante mucho tiempo, especialmente grasa visceral, ¿qué es lo que pasa? Que tú la has acumulado por algo, por algunas variables. Llámala A, o llámala X, o llámala Y. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no modificas esas variables, tú sí pierdes peso y vuelves a acumular todo. Es decir, piensa ahora por un momento. Imagínate que tú tienes sobrepeso. Si no lo tienes, no te preocupes, imagínatelo, sé que eres capaz. Que tienes sobrepeso y has acumulado 20, 30 kilos de sobrepeso. ¿Qué es lo que pasa si yo te meto en una máquina de ir al pasado y vuelves a vivir tu vida todo igual? Pues que vas a acumularlo otra vez, ese peso, es lógico, ¿no? Es lógico. Has acumulado ese peso por X y Y. Si no cambias las cosas, solo bajas el peso, pero sigues haciendo X y Y, vas a seguir acumulando el peso, vas a seguir acumulando la grasa visceral y al final vas a tener la grasa que has perdido, las complicaciones, los multivitamínicos, la suplementación de por vida, la mala absorción de nutrientes en el estómago, los dolores en las rodillas, la pérdida del músculo, que la pérdida de músculo se tarda mucho en recuperar, etc. Entonces en esta parte, pues sé que se vende como el milagro curativo. Además son súper costosas estas operaciones y luego al final tienen una cara B que nadie te cuenta. Vas a conocer muy pocas personas que se hayan hecho una cirugía bariátrica y que de aquí a 10 años te digan que están súper contentos de habérsela hecho. Hay algunos que hasta te lloran encima. Entonces tienes que tener esto en cuenta. La operación de cirugía bariátrica son para los casos de obesidad mórbida, de obesidad muy extrema, donde la obesidad es un problema muy superior a el riesgo que tiene la operación, ¿vale? Es personas que ya no pueden moverse casi, etcétera, ¿vale? Ahora veamos la segunda opción de revertir la diabetes, que siempre va a estar todo está estudiado en base a perder el peso, Y ahora tú sé que te estás preguntando, no, pero si yo tengo bajo peso, si yo estoy muy delgada, me he quedado con los brazos muy delgados y las piernas muy delgadas y he perdido hasta la autoestima, me da miedo que me vean por la calle y que me digan lo flaca que estoy. Pues sí, porque los estudios científicos van basados normalmente en la reducción de la adiposidad, que es lo que ha demostrado las mayores tasas de remisión de la diabetes, y porque es lo que es más fácil de controlar. Pues te hago una operación, te doy inyecciones, etcétera, y te hago una dieta extrema durante 12 semanas y luego recuperas el peso. Pues eso normalmente es lo que se ha estudiado, pero aunque tengas bajo peso, puedes mejorar incluso. Nosotros hemos tenido casos que han revertido la prediabetes, incluso la diabetes tipo 2, en personas de normopeso, de bajo peso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso por qué es? Porque en la semana Domina la Diabetes te he explicado exactamente por qué sucede todo esto. Se te acumula resistencia a la insulina porque se te infiltra grasa en el hígado, en los músculos, pierdes capacidad contráctil, vas perdiendo secreción de insulina, etcétera, ¿vale? Pero bueno, quédate con eso, aunque puedes mejorar, sobre todo la parte más importante si estás en bajo peso, es mejorar el músculo, para mejorar los hornos que queman glucosa. Porque si tienes bajo peso, tienes pocos hornos que queman glucosa. Entonces tienes muy difícil controlar la diabetes. De hecho, si no me haces caso y no mejoras a nivel músculo, pues cada vez vas a tener menos oxidación de glucosa y vas a tener las glucosas más altas, aunque te tomes la medicación, y aunque te tomes el doble de medicación que hace 3 años. Da igual, ¿sabes? Todo por las nubes, y todo descontrolado. Además, las personas delgadas son las que peor tienen la diabetes controlada, Se les va muchísimo la glucosa alta. Bueno, dicho esto, sigo. El segundo método de las inyecciones, las famosas inyecciones, que emulan en resultados a veces a la cirugía bariátrica, pero por lo menos no hay que cortar. Entonces, en este sentido, está el Ozempic, está el Wegovy, que es el más potente que hay ahora, y que vemos que en algunas personas consiguen grandes reducciones de peso, pero volvemos al mismo problema. Te dan una inyección que te reduce el apetito, que te hace comer menos, que te da hasta náuseas y fatiga, y náuseas en general y malestar estomacal. Entonces, claro, si a mí me das náuseas y malestar estomacal, ya te digo yo que como poco, no abro la boca. ¿Cuál es el problema de esto? Pues un poco el mismo de antes.
no vas a tener los riesgos de unido a la cirugía, pero sí vas a tener los riesgos de pérdida de masa muscular, recuperación del peso, no cambiar el X y el Y y pues seguir igual. Porque al final tú esos medicamentos pues vas a ir aumentando las dosis que te da. Primero te pinchas 1, luego 2, luego 3, luego 4 y llega un momento que ya no puedes aumentar las dosis porque las dosis seguras son un tope. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no puedes seguir aumentando las dosis, pues y tú sigues con los mismos hábitos, vas a ir poco a poco pues recuperando ligeramente el peso. A no ser que se te ocurra la fantástica idea de decir, bueno, pues ya estoy harto, ya llevo 3 años pinchándome la mierda esta y ya no bajo más de peso, lo dejo. Y en los estudios lo que vemos, las personas que dejan la medicación, es que recuperan absolutamente todo el peso. Dicho de otra forma, si realmente tienes un dinero parado ahí en el banco, inviértelo en estos medicamentos, son una maravilla. ¿Por qué? Porque tienen que tomarlos la gente toda su vida si no recuperan el peso. Entonces, fíjate tú, la lista. Y luego además tienen efectos secundarios. Hay efectos secundarios a nivel ocular, hay efectos secundarios a nivel gastrointestinal, hay efectos secundarios que muchos de ellos ni siquiera los tenemos claros porque tienen que pasar más años porque son bastante nuevos estos medicamentos. No obstante, parecen en sí bastante seguros, mejoran cardiometabólicamente a la gente porque te hacen bajar de peso, pero es muy importante que no consumas estos medicamentos sin entrenar la fuerza porque vas a perder muchísima masa muscular y hueso y eso te va a perjudicar en el futuro. Yo te estoy avisando, tú haz lo que quieras, como decía mi profesora Inés del Banco, un beso desde aquí si me ves algún día. Inés me decía, que era mi profesora de inglés, a mí se me daba muy mal el inglés de pequeño, y me decía, Enol, ¿no has hecho los deberes? Pues tú mismo con tu organismo. Pues lo mismo te digo yo, tú toma tus decisiones, tú mismo con tu organismo, porque luego está la tercera opción, que es la opción que ya conocen las personas que han asistido a la Semana Abdominal de Diabetes, que seguramente tú eres una de esas personas, y es la opción de voy a generar cambios en mis hábitos, voy a cambiar el X y el Y de forma específica como yo necesito. Y si hago eso, ¿qué va a pasar? Pues que voy a mejorar mi músculo, voy a mejorar mi capacidad muscular. Da igual que tenga 50 años, 60, 70. El récord que hemos tenido nosotros en el método Stop Diabetes son 82 años, ¿vale? Y de hecho, ahí mejoras igualmente. Mejoras tu músculo quema cada vez más glucosa, pero luego ese entrenamiento muscular, si lo haces a la intensidad que tú necesitas, por eso hay que estudiar la intensidad que necesita cada uno, lo que va a pasar es que vas a enviar unas hormonas a la sangre, unas hormonas que se llaman eserquinas, que solo se producen durante la práctica de ejercicio intenso. De hecho, te voy a dejar aquí un vídeo en las tarjetas donde hablamos de todos los efectos que tiene el ejercicio en la diabetes a nivel como más científico para que aprendas más. Pero estas hormonas lo que hacen es que reducir la inflamación en el cuerpo, mejorar la sensibilidad de la insulina para que la insulina que tienes en el cuerpo funcione mejor y entonces necesites menos medicamentos. Y luego, además, otra cosa que hacen estas hormonas es que puedas utilizar la glucosa sin necesitar insulina y eso te ayuda pues por doble sentido. Por un lado te quita la glucosa, el azúcar de la sangre, y por otro lado hace que la resistencia a la insulina se vaya reduciendo. Luego, además, estos ejercicios también han demostrado reducir la grasa visceral, incluso aunque no pierdas peso. Esa grasa infiltrada que está en el hígado, en el páncreas y en estos órganos, pues lo vas a poder eliminar de forma efectiva movilizando la grasa a través de estos ejercicios. Y luego, pues si ya lo combinas con una nutrición adecuada como tú necesitas para ir reduciendo grasa visceral, pues vas a conseguir altas tasas de remisión de la diabetes. De hecho, ha salido un estudio hace algunos años donde se demostraba que más del 84% de los casos remitían la diabetes tipo 2 con cambios en el estilo de vida y consiguiendo estos procesos, que es en lo que nosotros nos basamos en el método Stop Diabetes para ayudar a las personas a conseguirlo y a mejorar. Es un resultado que no se consigue rápido, que no se consigue sin esfuerzo, pero que merece la pena, te lo digo yo de corazón, como hemos visto ya en más de 1.600 pacientes. De verdad, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas hay en la vida que sean importantes, que merezcan la pena y que no cuestan sacrificio, esfuerzo y tiempo? Absolutamente nada. Y en esto no es una excepción. Es tu salud, es tu futuro, es tener una buena calidad de vida y envejecer con dignidad, y es lo que te mereces. Date tiempo, genera estos cambios, y dicho esto, pues acabamos de abrir
la nueva edición del método Stop Diabetes para guiar a un pequeño grupo de personas. Tenemos unas pocas plazas porque es el tiempo que yo tengo disponible, no tengo más, y porque al final tendría que yo descuidar mi propia salud, ¿no? Entonces, para ayudar a más personas. Es un programa de acompañamiento durante los próximos 3 meses. Vamos asegurándonos de que las personas que empiecen con nosotros puedan bajar la glucosa y reducir los medicamentos. Para tener más información acerca del programa, vamos a cerrar las plazas dentro de poquito. Te dejo en el primer comentario, fijado en el comentario de arriba del todo, la información del programa, de cómo trabajamos, de lo que incluye, de cómo funciona, de absolutamente todo, de los requisitos que necesitas para poder acceder y todo. ¿Para qué? No puedes acceder al programa ya sin más, tienes que agendar una entrevista de acceso con nosotros. Desde el mismo enlace vas a ver un botón abajo para reservar una hora el día que tú quieras, a la hora que te venga mejor, para que veamos tu caso, que veamos tu situación, que analicemos qué has hecho hasta ahora, qué te ha funcionado, qué no, qué cosas te vienen mejor, en qué estado estás de la diabetes para ver en qué punto tienes para revertir, para mejorar, para lo que necesites. Entonces, lo que queremos con estas reuniones es asegurarnos que sí o sí todas las personas que vayan a empezar con nosotros consigan resultados y les cambie la vida. No me conformo con que mejores un poco, quiero que realmente sea un punto de inflexión para ti y tu vida empiece a ir a mejor desde este momento. Así que dicho esto, te mando un beso muy grande. Yo soy Enol Sierra y tú eres una persona con diabetes con ganas de mejorar. También te lo voy a dejar en esta burbujita para que hagas clic si quieres tener más información hasta el día que cerremos plazas. Un abrazo muy grande.